Hola a todos. Hoy vamos a introducirnos al tema de los fundamentos de la ISO 27001 y la seguridad de la información. Entonces lo que hoy vamos a poder denotar en nuestro contenido es, como primer punto vamos a tocar nuestra presentación, como segundo punto vamos a tocar la sociedad de la información. Tercer punto, cómo proteger la información. Y en el cuarto, los beneficios de la ISO 27001. Y en el quinto punto vamos a tocar cómo implementar o cómo certificar la seguridad de la información. Y para esto, lo primero que vamos a hacer a manera de introducción es pues poder ver acerca de nuestra presentación. En este caso, soy un estudiante de la Universidad de El Salvador de la Educación a Distancia y soy de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Mi nombre es Saúl Galicia y soy de la asignatura de Telecomunicaciones Educativas 2 y pues ahí está mi responsable como tutor. Bien, como segundo punto, lo que vamos a hablar es acerca de la sociedad de la información. Y cuando hablamos acerca del derecho, de la información o de la sociedad, todo esto podemos entender lo que está relacionado, porque cuando encontramos una sociedad podemos igualarlo a información. Dentro de la sociedad hay muchos aspectos o hay muchas información que se tiene que guardar y que se tiene que cuidar. Por eso es que la norma ISO 27001 contempla 10 dominios entre ellas. 10 dominios nos referimos a aquellos puntos importantes o aspectos importantes por lo cual esta ISO está velando. En este caso podemos hablar de que él vela por la seguridad de la información, vela por la organización de la seguridad que está guardando la información, gestiona activos dentro de empresas como entre personas, permite también la seguridad de los recursos humanos, permite también una buena administración y seguridad física y del entorno en donde la información se mueve. Y también gestiona comunicaciones y operaciones dentro de nuestras labores, dentro de nuestro entorno. También crea un control de acceso, crea una serie de protocolos en donde nos permite ciertos accesos. También él juega también con la adquisición y el desarrollo y el mantenimiento de sistemas de información. También está la gestión de incidentes de la seguridad de la información, ya que ella está siempre averiguando o está pendiente o está monitoreando en dónde pueden suceder incidentes de seguridad, y si los hubieron hay que ver qué es lo que ha pasado. Y como último punto, él vela también por el cumplimiento de esta norma. Entonces, cuando hablamos de la sociedad de la información, podemos denotar que dentro de la teoría encontramos que sociedad es igual a información. ¿Por qué decimos esto? Porque dentro de la sociedad nosotros encontramos información, una información vasta que podemos encontrarla. Tanto aquí lo podemos separar en dos rangos, que serían personales como empresas. Desde este punto podemos ver que dentro de lo personal encontramos personas que necesitan guardar información, como ya sea ubicaciones, estados financieros, sus fotos, sus documentos importantes, recuerdos. Dentro de la foto van los recuerdos, videos, algunos audios. Dentro de las ubicaciones están algunas cosas importantes. Dentro de las cosas financieras podemos encontrar recibos, estados de cuentas, pagos de tarjetas, chequeras, y entre tanta información sobre la cual es personal y sobre la cual se debe tener seguridad de que esta información está íntegra en todo momento. También podemos hablar acerca del área de las empresas. Dentro de las empresas todos, la mayoría de personas mayores
hemos trabajado dentro de una empresa como empleados, ya sea públicos o empleados privados, de empresas privadas. Y dentro de estas empresas encontramos documentaciones, información, encontramos código fuentes, información de clientes, encontramos información de facturación, encontramos protocolos, encontramos seguridad industriales, encontramos procesos internos, entre normas internas, entre muchas áreas en donde la información tiene que estar resguardada, y, y es la ISO, o es este tipo de protocolo, o este tipo de manejo de información la que permite que esta información pueda estar íntegra en todo momento sin ser adulterada en ningún momento. Ahora quiero hablar acerca un poquito sobre los riesgos. Cuando hablamos de riesgos acerca de la seguridad de la información, podemos denotar esta frase, la cual tenemos en nuestra presentación. Dice que el efecto de incertidumbre sobre objetos, eso significa riesgos dentro de la seguridad de la información. Es el efecto de incertidumbre sobre los objetivos. Cuando hablamos de esto es que los riesgos no es algo que ya sucedió, sino que es algo a lo que se prevé, la ISO prevé, que es un dato curioso, es un dato que está allí siempre, sobre la cual nos puede desviar o podemos perder o nos puede ser usurpado la información o algo por el estilo, sobre el objetivo que es de la ISO, que es resguardar totalmente la información. Entonces los riesgos son una incertidumbre sobre los objetivos de este sistema o este protocolo de esta ISO. Para esto, los riesgos de la seguridad de la información contiene pilares básicos, y estos pilares básicos son: uno es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y cuando hablamos de confidencialidad, podemos mencionar algunos ejemplos. Cuando hablamos de confidencialidad, es que estamos hablando que es como la propiedad de la información, es por la cual se garantiza que está accesiblemente únicamente a personal autorizado o a una cierta persona autorizada que le permite acceder a dicha información. La confidencialidad ha sido prácticamente estandarizada dentro de las ISO, y cuando esto o la confidencialidad nos permite o nos da una garantía de que la información es accesible solamente para aquellas personas que han sido autorizadas. Entonces, a eso se refiere la confidencialidad. Entonces, hoy vamos a hablar acerca un poco sobre la integridad. La integridad es aquello que viene derivado de una palabra, la cual significa totalmente, hasta cierto punto lo podemos relacionar como con virginidad, robustez o buen estado físico. Que integridad significa de que no ha sido tocado, no ha sido adulterado, no ha sido tocado, está intacto, está entero, no ha sido tocado, no ha sido alcanzado por un mal o algo por el estilo. De eso significa la integridad. Entonces, los riesgos de la seguridad de la información tienen que estar basados en estos principios para no poder o no caer en el error de que la información pues pueda ser accesible a cualquier persona. Entonces, vamos a hablar acerca de la disponibilidad. Cuando hablamos acerca de la disponibilidad, estamos hablando de la situación o cualidad de disponible, de lo cual puede ser utilizado. Entonces, esto comprueba que la disponibilidad solamente tiene que estar accesada a ciertas personas.
Entonces la disponibilidad es que a ciertas personas se les va a permitir el acceso y a otras personas no se les va a permitir el acceso. Y a las que se les permita, esas tienen disponible totalmente la información. Nada se les es oculto. En cambio, a las personas que no tienen disponibilidad de la información, pues todo será oculto para ellos. Cuando miramos todos estos puntos, podemos entender que la ISO se está preocupando por la seguridad de la información. Ahora, quiero hablar también como tercer punto acerca de cómo proteger la información. La ISO tiene como plan o como propósito pues el de poder proteger la información, porque ya leímos las normas las cuales ella tiene, que ella tiene políticas de seguridad, tiene puntos de partida de gestiones que le permiten la seguridad de la información dentro de una organización o dentro de la persona por la cual se está trabajando. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos también de protección de datos personales. En este tema es muy trascendente, ya que los seres humanos de la sociedad, de la información, tienen a veces muy poca relevancia acerca de estos temas, porque realmente nuestra información tiene que estar resguardada totalmente para nosotros. Dentro de esta teoría podemos comparar que proteger la información es igual como a gestión de riesgos. Cuando hablamos de esto, podemos entender estos tres puntos, los cuales vamos a tocar en este momento, que sería el análisis de riesgos, que se refiere simplemente a el escudriñamiento de las situaciones posibles o adversas que pueden afectar nuestro sistema o nuestra información. También tenemos el tratamiento de riesgos, que debe existir una forma correcta de cómo poder tratar las posibles amenazas que pueden pasar o suceder dentro de nuestros ordenadores o dentro de nuestra información. También tenemos que, debe de haber un plan de tratamiento de riesgos. Cuando se habla de un plan se refiere a un tipo de protocolo que pueda resguardar la información. Para esto, para proteger la información, cuando hablamos que proteger la información es igual a la gestión de riesgos, podemos hablar de las siguientes ISOs. Tenemos en este caso la 27001 y tenemos la 27002, la cual la 27001 nos dice que los requisitos para gestionar riesgos de seguridad de información. Este es el trabajo de la ISO 27001, que requiere requisitos, permite requisitos para poder gestionar los riesgos de la seguridad de la información. En cambio, la ISO 27002 lo único que permite son las buenas prácticas para implementar los controles. O sea, está más enfocado a una serie de controles o enfocado a una serie de protocolos. Vamos a hablar acerca de los beneficios también. Dentro de los beneficios podemos encontrar que ya sea información personal o información corporativa, que en este caso sería una empresa privada o una empresa pública, los beneficios es que genera confianza, porque le permite poder tener descanso en saber de que es el protocolo el que está resguardando su información, permite tener eficiencia, ya que este tipo de control nos va a permitir que si necesita acceso a la persona autorizada, va a ser rápidamente la información. Nos permite un buen marketing, porque nuestra información de nuestra empresa, de nuestros negocios, va a estar resguardada y no va a ser conocida por nadie. Nos permite entonces un buen marketing, una buena forma de cómo hacer nuestros negocios. Y también nos va a permitir una cultura corporativa, la cual nos da una alta gama o nos posiciona dentro de, podemos decirlo, de un rating en donde donde guardamos nuestra información de una manera correcta.
Bien, quiero hablar acerca del modelo PDCA, la cual es un modelo el cual sigue la ISO. En este caso, este modelo significa plan, do, que es hacer, check, que es como chequear o planificar, y ya, que es como hacer o actuar o algo por el estilo. Entonces, según la figura que podemos ver, estamos viendo acá que es un plan y es una mejora continua. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que comenzamos en el momento de planificar, podemos, después de planificar, hacemos y nos permite una mejora continua, porque vamos a revisar, entramos a una mejora continua por el revisar y actuamos ante alguna situación difícil. Nuevamente volvemos a hacer lo mismo, planificamos, entramos a la mejora continua, que es planificar, porque esa es parte de la mejora, y hacemos. Cuando hacemos, nuevamente entramos a la mejora continua a revisar y nuevamente salimos a actuar. Entra a la mejora continua y vuelve a planificar. Este es un plan de protocolo que nos permite poder tener resguardada siempre nuestra información. Bien, como punto 5 toco la implementación. Dentro de la implementación podemos encontrar esta información, la cual nos permite tener una pirámide en una serie de pasos que tenemos que seguir. Desde este punto podemos tomar que debemos definir el contexto en donde vamos a desarrollar este tipo de sistema. Tenemos que definir la política y objetivos de la seguridad, qué es lo que vamos a resguardar. Tenemos que definir cuál va a ser la política de protocolos. También tenemos que medir la metodología de gestión de riesgos. En esto es lo que mencionábamos hace unos momentos, que tenemos que tener planes, tenemos que tener modelos de cómo darle tratamiento a los riesgos de la seguridad, y también tenemos que definir una aplicabilidad. Cuando hablamos de definir una aplicabilidad, estamos hablando de definir cómo se tiene que aplicar, cómo tiene que hacerse. Estamos hablando de cómo o cuándo se va a hacer. Entonces se definen realmente las actividades. Por eso el siguiente punto es que tenemos que definir los roles y las responsabilidades de quienes accesan a la información y los roles de quienes controlan la información. También tenemos que tener un personal concienciado. A esto me refiero a que ninguno de los personal que estén dentro de la información o estén optando en la información va a permitir la filtración de una información importante de la empresa. También tenemos que tener el apoyo de la dirección, que en este caso son gerentes o algo por el estilo, o los dueños de la información. Y también tenemos que ver que tenemos las revisiones de este sistema. En este caso son revisiones por las direcciones para que ellos estén al tanto de la situación, las auditorías internas del protocolo de la ISO y el seguimiento de algunas métricas y la monitorización de este sistema. Para implementar tenemos que hacer lo siguiente: implementar el sistema que anteriormente mencioné, que es el paso 1. El paso 2 sería una auditoría inicial para la certificación, y el paso 3 serían auditorías de seguimiento. Eso es todo, amigos. Si usted tiene alguna pregunta, pues puede escribirme a mi correo de la universidad, y les doy muchas gracias pues por haberme escuchado.